Ahora les da por hablar del presidente de la donación. Pues dicen de la donación que recibió de FECODE. Bueno, si así fue, es los profesores que quisieron dar una donación. Que no es una plata como la han recibido esos malditos, miserables, canallas, cretinos, como se puede llamar, con todos los calificativos. Porque todos los anteriores presidentes que ha tenido este país los ha puesto el narcotráfico. ¿O es que no se acuerdan? Que son cómplices de toda la corrupción que hay en este país. Empecemos con Andrés Pastrana, con Santos, con Duque. ¿Y qué hablar del Matarife de Uribe? Tener pistas para sacar la droga y llevársela a Estados Unidos. Como en Estados Unidos también tienen sus cómplices y se aterran. De todas maneras, fue una plata del bolsillo de los educadores. No fue plata, mala vida, como lo han tenido ustedes, despojadores, ladrones, asesinos. ¿Qué le cuenta? ¿Qué le puede contar el Matarife de Álvaro Uribe? ¿Cómo se enriqueció? ¿A costillas de qué? Del narcotráfico. ¿Y los hijitos qué? Vendiendo amarillitas, ¿serían? O también narcotraficantes es que son también. ¿Y qué dice Duque? Ni que hable mierda ese, un bueno para nada. ¿Qué hizo? Robarse todo eso y tener el fiscal de bolsillo, como es Francisco Barbosa, la Procuraduría, Margarita Cabello. Todos los entes de justicia los tiene son comprados, los tiene arrodillados. Estos son los malos gobiernos que han habido. Y en cambio, cuando viene un presidente a poner orden a este país, le hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque no quieren de que suelte la teta a esos malditos que sigan robando el país, masacrando el país, siguiendo con la cocaína, dañando más la humanidad, porque estos son estos parásitos, unos desechables, unos malditos, que eso es lo que le han hecho mal, le hacen mal a los colombianos y a la humanidad en todo el mundo. Porque la maldita droga, en vez de acabarla, ellos mismos son los que la venden a los mejores postores, como son los carteles de Sinaloa. ¿O es que no tienen historia ustedes? Eso hay que contar al mundo, y que el mundo ya sabe qué clase de personajes son todos esos mandatarios que ha tenido este país. Un país corrupto, el peor país, que teníamos que vivir en paz. Un país rico, pero la riqueza se las han robado ustedes, miserables. Si les gusta este video, compártalo, suscríbase, dele like para seguir hacia adelante y apoyar a nuestro presidente que se llama Gustavo Petro Urrego, que fue escogido por el pueblo colombiano, no fue por el narcotráfico. Muchas gracias. El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre este tema desde el Pacífico colombiano el fin de semana. Pero ¿qué es lo que está investigando la Fiscalía? ¿Qué es lo que debe, como dice Claudia, pues decir o averiguar o investigar la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes, que es precisamente la encargada de investigar a los apurados como el presidente Gustavo Petro? El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Armando Noboa, está con nosotros aquí en la línea para explicarnos realmente cuál sería la irregularidad que se cometió, según lo que se ha publicado, con esa financiación por parte de FECODE de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro. Exmagistrado Noboa, bienvenido, mil gracias por atendernos. Camila, buenos días a usted y a su equipo de trabajo, gracias por la oportunidad y por la invitación que me formula. A usted por ayudarnos a entender, usted como experto en tema de derecho electoral y demás. ¿Aquí de qué irregularidad estamos hablando? Porque un ciudadano de a pie diría, oiga, pero ¿qué tiene de malo que FECODE done 500 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro? ¿Eso por qué no se puede? A ver, Camila, la legislación electoral establece
dos figuras que para efecto de lo que usted me pregunta es importante que la opinión pública tenga presente. Por un lado, la ley electoral prohíbe de manera expresa que los particulares, personas jurídicas me refiero, puedan hacer donaciones o contribuciones a las campañas electorales presidenciales. ¿Cuál es la finalidad de esa prohibición? Evitar o impedir que haya una captura por grandes intereses económicos privados de las campañas electorales, y por eso en ese orden solamente están permitidos los aportes de particulares, personas naturales, en un porcentaje muy menor al valor global que implica una campaña electoral. Pero en lo que se relaciona con las personas jurídicas, la prohibición es tajante. Y cuando esa prohibición se viola, se producen unas consecuencias sancionatorias, tanto en materia electoral como en materia penal. Ahora bien, también es importante que se tenga presente que la ley electoral permite que las personas naturales o jurídicas, en este caso, hagan aportes o contribuciones a los partidos o movimientos políticos. Esa facultad y esa posibilidad está contemplada en la Ley 130 de 1994. La finalidad de esa figura es que los particulares, los ciudadanos, dentro del ejercicio de participación política, puedan contribuir con aportes económicos al sostenimiento y a las actividades ordinarias de los partidos. Los partidos políticos que reciben esos aportes y esas donaciones, por supuesto, están en la obligación de reportar y de registrar esos ingresos y ponerlos en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, que a través del Fondo de Financiación de Actividades Políticas y Electorales está en la obligación y tiene la competencia de llevar un control de los mismos. La controversia en el caso por el que usted me pregunta está si el aporte que hizo FECODE está contemplado en la ley, si fue válido, si fue legal, si entró a las arcas de Colombia Humana o si por el contrario ingresó a los fondos directos de la campaña del presidente Petro. Ese es el marco, digamos, regulatorio a nivel electoral que existe en la materia, y me parece importante empezar por aclarar esa situación. Ex magistrado Noboa, ¿a quién le corresponde investigar esto? ¿Debería ya la Comisión de Acusaciones haber levantado la mano y haber dicho vamos a abrir una investigación? Porque no es pues la primera vez que se habla de una financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Ya se ha hablado por las declaraciones justamente de su hijo Nicolás Petro de la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña, y la Comisión de Acusaciones tiene abiertas investigaciones en ese sentido. Pero en este caso la comisión no se ha pronunciado. ¿Qué debería estar pasando que no ha pasado, si es que usted está de acuerdo conmigo? Claudia, buenos días. Como ocurre en varios escenarios institucionales de Colombia, aquí tenemos unas competencias investigativas cruzadas y dispersas. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para investigar las campañas electorales, digámoslo en esos términos, en sede electoral. Todo lo que tiene que ver con las infracciones a la ley electoral, aportes, donaciones, violación de los topes, ocultamiento de recursos que se reciben, y esas conductas
pueden ser sancionadas por el Consejo Electoral a través de los mecanismos que la misma ley contempla. Por ejemplo, si la falta es gravísima, puede ir hasta retirarle la personería jurídica al partido político que viola las reglas de financiación de los partidos y también de las campañas. Pero mire, Pero doctor, hay otro escenario, que es en el caso de la campaña presidencial. La pregunta es ¿quién investiga eso? Yo considero que el Consejo Nacional Electoral allí tiene una competencia limitada, porque los responsables de responder por la financiación de las campañas presidenciales no es solamente el presidente de la República. De conformidad con la ley 996 del 2005, le corresponde responder también al gerente de la campaña, al auditor de la campaña, al auditor al contador de la misma, que son del staff del equipo responsable que las campañas tienen que registrar ante la autoridad electoral. Entonces, la investigación en algún punto se bifurca. El Consejo Nacional Electoral sigue investigando a quienes no tienen un fuero especial, pero en el caso del presidente de la República, como ha ocurrido en otros casos, las piezas investigativas y procesales tienen que ser remitidas de oficio en forma inmediata a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Doctor Noboa, como usted oyó el audio que acabamos de poner antes de saludarlo, cuando el presidente desde el Pacífico colombiano dice que ese allanamiento por parte de la Fiscalía FECODE es muy delicado por cuenta de que se busca tumbar un presidente elegido democráticamente, esta investigación acerca de los 500 millones de pesos que FECODE donó a la campaña del presidente Gustavo Petro vía la Colombia Humana, seamos sinceros, daría, de la historial que tenemos de irregularidades electorales en el país, daría para que el resultado fuera lo que el presidente está advirtiendo, que de verdad una cosa así terminaría con acabar con su presidencia? Es que, Camila, me llama la atención del tema algunos aspectos. En primer lugar, la donación que entiendo hizo FECODE, que se ha publicado en algunos medios de comunicación, se hizo a través de escritura pública. Veo en la página de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que el partido Colombia Humana reportó esos ingresos a sus arcas. Veo también que dentro de esos informes reposa una escritura pública, dado que la ley establece que los aportes que hagan los particulares a los partidos políticos deben hacerse mediante este tipo de instrumentos. No se pueden hacer simplemente mediante un giro. Tienen que hacerse a través de escritura pública que se protocolice ante una notaría cualquiera en el país. Entonces la pregunta es esta: si esa información reposaba en el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál fue el objeto de la diligencia que adelantó la Fiscalía General de la Nación? Y tengo una segunda pregunta al respecto, y es que los funcionarios de la Fiscalía, según la información que presentan los medios de comunicación, se identificaron como delegados de la Fiscalía Sexta ante la Corte Suprema de Justicia. Significa entonces que esa investigación corre por cuenta de posibles vinculaciones de personas que tienen un fuero especial, fuero que se traduce en que la única autoridad judicial competente para conocer de los eventuales delitos que cometan es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero Colombia Humana, mi FECODE, tiene un fuero especial que amerite que la investigación esté en la Corte Suprema de Justicia, sino debería estar en una fiscalía de menor jerarquía.
Sí, pero doctor Noboa, en este caso, digamos, ¿quién puede tener ese fuero dentro de la campaña sino el presidente de la República, en ese momento candidato a la presidencia? Y le pregunto porque usted habla de unas sanciones penales, de comprobarse cierta o alguna responsabilidad de parte del candidato, conocimiento que habría tenido de esos ingresos, de esos dineros a la campaña. ¿De qué tipo de sanción penal estamos hablando, doctor Noboa? Sí, a partir del año 2017, el Código Penal incorporó como delito la financiación ilegal de las campañas. Esa financiación puede adquirir distintas modalidades. Por ejemplo, puede materializarse en dineros lícitos que no se declaran por parte de las campañas, que se ocultan esos ingresos, que no se declaran ante la autoridad electoral. Puede significar también la violación a los topes que establece la autoridad electoral para la financiación de las campañas. El Consejo Electoral, lo sabemos, dicta un acto administrativo y dice, para primera vuelta se pueden gastar solamente 23.000 millones de pesos y para segunda vuelta 18.000 millones. Si se vuela una campaña esos topes, los responsables de la dirección financiera de la campaña deben responder no solamente ante la autoridad electoral, sino también ante la autoridad penal. Pero esas investigaciones deben adelantarlas las autoridades que tengan competencias para las mismas. En el caso del presidente de la República, si se investiga su conducta, tiene que hacerse por cuenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Si la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia está adelantando esa investigación, es porque hay funcionarios de rango ministerial o de departamento administrativo involucrados en la investigación, pero ese aspecto no está claro. Pues es el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, precisamente experto en estos temas, el doctor Armando Noboa, explicándonos cuál sería la irregularidad que hubo ahí en esa investigación que está haciendo la Fiscalía sobre la donación de FECODE a la campaña de Petro Presidente. Gracias, doctor Noboa, por habernos atendido y haber sido tan claro en sus explicaciones. A usted, Camila, gracias y feliz día. Un saludo especial, 11 de la mañana, 6 minutos.